Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. De repente, escuché el clic de la puerta. Tenía buenos oídos. Siempre podía escuchar un sonido extraño. Ustedes dos, la voz baja de alguien, hizo que todo se detuviera. Salí de entre las piernas de Juan Viva. Me sorprendió ver a Eak apuntándonos con un arma. Glock 17. Solo váyanse al infierno. Rápidamente recogí toda mi ropa del suelo y me la puse. Todo el tiempo mantuve mis ojos en el arma que tenía en la mano. Mi cuerpo sudaba en cada centímetro. Sentí tanto frío y mareos que apenas podía mantenerme en pie. Juan Viva lo notó y rápidamente entró para apoyarme. Ven detrás de mí. Juan Viva se puso la ropa y se paró frente a mí como si fuera un muro fuerte que estaba listo para cualquier cosa que la golpeara. La mano de Ea, que sostenía un arma, tembló fuertemente. Su rostro estaba lleno de venganza y una inmensa presión. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Arrojó al cielo un montón de fotografías que tenía en la mano. Cayeron al suelo. Eran fotos de Juan Viva y yo juntas por todas partes, incluso donde nos besamos frente al condominio. Ese sonido de obturador que había escuchado. Te dije que tengo a alguien nuevo. Ya he terminado contigo, Eak. Juan Viva suspiró. Pensé en cambiar la cerradura, pero siempre se me olvida. Es algo que parece que debo hacer. Me sorprendió su frialdad. Eak se volvió aún más loco cuando escuchó eso. Mantuvo el arma apuntándonos y gritó como un loco. Tú rompiste conmigo, pero yo no. Tienes una aventura. No se puede llamar a Plenk una aventura. Estamos saliendo desde que yo estoy soltera. Ya rompí contigo, pero yo no. Está bien, déjame decir esto. El tono de Juan Viva era serio. Pleng no es una aventura. Ella estaba aquí antes de que yo te conociera. La amo mucho antes de que supiera que amaba a una mujer. Ella siempre es la que ha estado en mi corazón. Si la amas tanto, ¿por qué te casaste conmigo? Su voz de grito me puso aún más nerviosa. El arma en su mano temblaba de un lado a otro. Casi no podía ponerme de pie. Como te dije, solo quería encontrarla. Quería que viniera a nuestra boda. ¡Viva! Simplemente no puedes aceptar la verdad. Te dije tantas veces que quería el divorcio, pero eres tan persistente. Te haces quedar como un tonto. Lo entenderías si tuvieras a alguien nuevo. Pero ¿por qué Plen? ¿Por qué una mujer? Juan Viva miró fríamente a su exmarido. ¿Qué pasa con que sea una mujer? Vamos, ¿de verdad me estás diciendo que no tienes idea de a quién amo en realidad? Juan Viva preguntó. Las lágrimas de Eak rodaron por su rostro. Había dolor en sus ojos. ¿Realmente no tienes idea? Sí, lo sé, pero pensé que era imposible. Pleng nunca respondería a tus sentimientos. Solo pensé que verla de nuevo te volvería la felicidad. Yo no. No creíste que ella sintiera lo mismo que yo. Ella ha vuelto, todo va bien. ¿Realmente quieres ver mi sonrisa aquí? La pequeña niña le dedicó una dulce sonrisa sarcástica. Mi sonrisa ha vuelto. Es hora de que te vayas. Estás caminando sobre mí. ¿El amor que te doy significa algo para ti? Puedes tener a cualquiera, pero ¿por qué una mujer? ¿Qué pensarán los demás? ¿Me dejas por otra mujer? Esto es una locura. Eak levantó la mano como si quisiera abofetearla, pero se detuvo cuando Juan Viva no se movió. Si golpearme va a terminar con esto, por favor hazlo. Estoy harta de ti. Juan Viva desafió abiertamente a su exmarido. Cuando Eak vio su reacción, bajó la mano y en su lugar apuntó con el arma a su frente. Eso solo las lastimará físicamente. Si ustedes dos se aman tanto, las ayudaré a enviarlas a ambas al infierno. Pero esa amenaza no pudo asustar a Juan Viva.
quien en la vida diaria se enfrentaba a situaciones de vida o muerte todo el tiempo. En cambio, Juan Viva hizo algo inesperado. Agarró el arma que apuntaba a su frente como si fuera a cambiar de opinión. Eso es bueno. Iré a donde ella vaya, incluso en el infierno. Juan Viva hizo una pausa y sonrió. Iré. No, Juan. Corrí hacia ella. Eak rápidamente cambió su objetivo hacia mí. No tienes que luchar por esto. Las enviaré a las dos juntas. El perro que ladra no muerde. Juan Viva siguió desafiándolo con su rostro. La situación era demasiado tensa para que ella hiciera eso, pero no le importaba. ¿Se aman tanto? Bueno, te haré sentir culpable por el resto de tu vida. Pensé que me habían disparado, pero no sentí nada. Me quedé ahí temblando ante el sonido del arma. Cuando abrí los ojos, pude ver a Eak tirado en el suelo con sangre por todas partes. Ni siquiera pude decir dónde entró la bala. ¡Eak! Juan Viva gritó el nombre de su exmarido. Ella le sostuvo la cabeza con las manos y me miró a mí, que estaba en shock. Solo pude ver el cuerpo de mi padre tirado ahí donde estaba Eak. Todo mi cuerpo tembló incontrolablemente. Sentí que casi me desmayaba, pero de alguna manera aún podía mantenerme de pie. ¡Plenk, plenk! Glock 17. Plenk reacciona. Juan Viva bajó a Eak y me sacudió. El desagradable olor de la sangre estaba en sus manos cuando tocó mi cara llamándome. Tienes que recomponerte. Llama a una ambulancia. Tengo que detener la hemorragia. Glock 17. ¡Plenk! El golpe en la cara fue tan fuerte que me hizo regresar a la realidad. La miré. Juan, llama a una ambulancia por mí. Tienes que reaccionar. Olvídate de todo. Ahora necesitamos una ambulancia. ¿Me entiendes? Soy ambulancia. Está bien. De hecho, ella misma podía hacerlo, pero me dio el trabajo solo para concentrarme en algo más importante. Ella no quería que me alejara demasiado. Ya sea ahora o entonces, Juan Viva siempre se centró incluso en lo difícil que era la situación. Caminé hacia mi teléfono móvil y llamé a una ambulancia como me dijeron. La doctora ahora estaba tratando de detener la hemorragia de su exmarido. ¿Va a morir? No, no lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque no lo dejaré. No hay nadie que pueda arruinar nuestra relación. Nadie. La ambulancia llegó poco después. Juan Viva subió a la ambulancia con Eak. Tuve que quedarme en el condominio para testificar ante la policía. Eran casi las 4 de la madrugada cuando todo estuvo hecho. ¿Cómo está, Juan? El sonido del arma y la sangre de Eak me sorprendieron pero no me volvieron loca. Para las personas débiles, esto podría volverlas locas, pero para mí estaba aguantando bien. Aventé su mano a tiempo. La bala pasó de su mejilla izquierda a su mejilla derecha. Todo sucedió muy rápido. Sabía que no me lastimaría porque me ama demasiado como para lastimarme. Si quisiera separarnos, la única manera era morir delante de mí. Nunca dejaría que esto sucediera. ¿Qué hicimos? No hicimos nada, dijo la pequeña niña y se sentó frente a mí. Ella apretó mis dos manos con fuerza. No hicimos nada malo. No puedes culparte a ti misma. ¿No sientes algo? Sí, pero no creo que ayude a expresar nada. Creo que no hicimos nada malo. No le apuntamos con el arma a la cabeza. Él llevaba el arma. Eso fue lo que pasó. Si te sientes mal, eso significaba que gana. Intentó suicidarse para que no pudiéramos seguir adelante. No podía decirle a Juan Viva que lo que hizo Eak realmente tuvo un gran impacto en mí. Ya fue bastante difícil ver a mi papá suicidarse, y ahora un amigo que conocía desde que era joven hizo lo mismo. Nadie podría lidiar con esto, no importaba lo fuerte que fueras. ¿Cómo es posible? Cada vez que pasemos tiempo juntas de ahora en adelante, pensaremos en lo que pasó. Nuestro amor lastimó a alguien. No te dejaré que nadie te lleve, incluso si alguien tiene que morir, no me importará. Juan, ese es Eak. Juan Viva me miró, pero sus ojos estaban inexpresivos. Él es otra persona.